¿Qué tal? Yo soy Ricardo Laguna y este martes vamos a ver un tema del análisis matemático propiamente del cálculo. En esencia vamos a ver el teorema fundamental del cálculo y lo hacemos para el apoyo del e-learning. El teorema fundamental del cálculo básicamente nos dice que el proceso de derivar es el proceso inverso de integrar. Y en esencia nos dice pues que la derivada es el límite de una función incrementada entre el incremento de la variable independiente. O sea, la derivada de una función f minúscula de x será el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar entre el incremento de x. Y esto nos arroja una función f mayúscula de x que es distinta a la función f minúscula de x. Gráficamente hablando significa que es la pendiente de la recta tangente a una curva. Ese es el concepto de la derivada. Bueno, si habiendo derivado obtenemos una función f mayúscula de x y pasamos el diferencial de x a la derecha multiplicando la f mayúscula de x, podemos hacer una suma infinita de elementos infinitesimales porque han sido multiplicados por un diferencial de x, las funciones f mayúscula de x. Y al límite, cuando el incremento de x tiende a 0 o n tiende a infinito de la suma desde i subindizada desde 0 hasta n de una función x subíndice de f mayúscula de x sub i multiplicada por un delta x, esto será la integral. Esta es la definición de la integral. O sea, insisto, es una suma infinita de elementos infinitesimales. Bueno, ahí la tenemos. Y esto se interpreta gráficamente como el área debajo de una curva. La integral es calcular el área debajo de una curva a partir de pequeñísimos rectangulitos que se van sumando consecutivamente. Para aterrizar este concepto del teorema fundamental del cálculo, vamos a comenzar con la fórmula de la elipse que la extraemos de la geometría analítica. Es esa fórmula. Es una elipse que tiene centro en el punto de coordenadas HK y que tiene semiejes que miden A y B. Para aterrizar este caso en particular, vamos a darle números. H y K serán 7 y 4. El semieje A, el semieje horizontal, será 5 y el semieje vertical será 3. Entonces tendremos esta fórmula, ya con los valores numéricos sustituidos. Desarrollando algebraicamente esta fórmula, vamos a llegar al par de funciones siguientes, y sub 1 y y sub 2, donde la diferencia nada más es el signo. En la y sub 1 se suma el radical de la derecha y en la y sub 2 se resta el radical de la derecha. Juntas, estas fórmulas conforman una elipse en dos dimensiones, que tiene como límites el dominio será de 2 a 12, o sea, un cambio en x con valor 10, que es dos veces el semieje horizontal, semieje A. Y en delta y tendremos un cambio de 6, que va desde 1 a 7, que es representativo de dos veces el semieje vertical. Para obtener el área de este cuerpo geométrico de esta elipse es necesario efectuar una resta de integrales, donde integraremos la función superior de la ecuación superior de la elipse menos la integral de la ecuación inferior, y esto nos dará el área de la elipse. Aquí es importante enfatizar que el dominio de esta función o de este par de funciones es desde 2 hasta 12 en x, el dominio. Entonces, si integramos la función superior de la elipse, vamos a llegar a ese resultado que está en azul. Integramos la función inferior y llegaremos a este resultado que está en negro. El área de la elipse será la resta de la integral de la función superior menos la integral de la función inferior, valorándola o evaluándola desde 2 hasta 12, que es el dominio de ambas funciones. O sea, si hacemos esta resta, llegamos a este resultado que está en azul, y evaluándola desde 2 hasta 12, llegamos al resultado numérico que el área de la elipse equivale a 15 pi, o lo que es lo mismo, 47.124 unidades. ¿Sí? Ese es el área de la elipse. Ahora, si derivamos esta función que le llamo alfa, la derivada de esa función alfa será la derivada del área de la elipse y será igual a esta función. Cuando graficamos usando el GeoGebra la parte superior y la parte inferior de la elipse, tenemos este dibujo, miren. Efectivamente es la elipse desde 2 hasta 12 en x y desde 1 hasta 7 en y. Si graficamos el par de funciones que resultan de integrar las funciones principales,
llegamos a estas dos funciones y una se le tendrá que restar a la otra. La función que resulta de la resta de las integrales anteriores, de las dos integrales, es esta, añadiéndole una constante que vale 15 pi entre 2. Y entonces aquí podemos observar que tenemos la función que nos calcula el área de la elipse. En 2 vale 0 y en 12 vale 47 y fracción. O sea que va aumentando el área gradualmente hasta llegar a su valor total, como debe ser, como era de esperar, como es lógico. Comentaba que si derivamos esta función que encontramos al final, que es para calcular el área, si la derivamos vamos a llegar a esta función que está en naranja. Llegaremos a esa función. Esa función es el equivalente de la función que nos calcula el área de la elipse. Dicho de otra forma, la que está en naranja es una función que para efectos prácticos equivale a la derivada o la pendiente, perdón, de la gráfica en azul. La gráfica en azul es el cálculo del área. Bueno, pues si derivamos esa gráfica en azul, la gráfica en naranja será la derivada. O sea, la función que equivale pues a las dos curvas de la elipse que tenemos allí en café. En pocas palabras, pues, aquí tenemos demostrado, fíjense bien, que integrar, o sea, atención, si esa función en naranja le vamos haciendo sumas infinitas de elementos infinitesimales, vamos a obtener la función en azul. Y llegando al punto de la coordenada 12, 0 de la función en naranja, tendremos un área total de 47 y fracción. Ahora bien, al revés, las pendientes de la gráfica en azul, o sea, la derivada de la gráfica en azul será la gráfica en naranja. En este punto inicial del área 0, la pendiente vale 0. Aquí a la mitad del trayecto, la pendiente es máxima y es positiva. Y al final del trayecto, de nuevo la pendiente vale 0, viniendo de valores positivos. Esa es la explicación, pues, en un ejemplo práctico del teorema fundamental del cálculo. Derivar es la operación inversa a integrar. Gracias.